Bon dia. Benvingudes. Bienvenidos. És un plaer poder moderar aquesta... Es un placer moderar esta segunda mesa de cultura. Donarem un segon perquè el Patrice... Vamos a dar un segundo para que Patrice pueda conectar la traducción simultánea. No els presentaré oficialment. No los presentaré oficialmente porque tenéis toda la información en la web. Sí que diré que... Sí que os voy a decir que esta mesa nos permitirá plantear los derechos culturales desde tres perspectivas, tres interesantes. Patrice es un profesor de filosofía académico y padre de la Declaración de Derechos Culturales del Grupo de Friburgo. Es un lujo tenerlo aquí. Lucina es una de las grandes expertas en políticas de cultura públicas, promotora de la Ley de Cultura de México, y Jordi, un artista activista de los derechos culturales, joven y representante del Manifest en estos momentos, con quien también será un placer hablar sobre la parte práctica de estas cuestiones. Cuando hablamos de derechos culturales, hablamos de leyes. Hablamos de responsabilidades y obligaciones por parte de los Estados, como decía ayer la relatora especial y como decía el alcalde. En realidad, en este país, las leyes de cultura las comenzamos a trabajar, a actualizar a partir de 1980 y prácticamente la mayoría se hacen entre 1980 y 2010, tanto a nivel de Parlamento catalán como a nivel estatal. Son leyes que protegen el patrimonio cultural, que organizan los museos, las bibliotecas, los archivos, que protegen la propiedad intelectual, que prevén el tema de la destrucción del patrimonio y del expolio, como se hablaba también ayer. Pero a partir de 2007-2008 hay un cambio de paradigma y este objeto central de las leyes, que había sido muy focalizado en algunos artistas o en la obra, comienza a orientarse hacia la ciudadanía. Y es justo la Declaración de Friburgo del 2007 y 2008 la que comienza a concretar esta parte de los derechos culturales, que está en el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos, que era la que hacía referencia a la participación. ¿Por qué hemos tardado tanto en concretar este derecho fundamental reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Por qué hablamos de los derechos culturales como los derechos de segunda y tercera generación o como el hermano pobre de los derechos humanos? Probablemente tiene que ver con la dificultad de casar lo que ayer comentábamos, la diversidad de realidades, de orígenes y procedencias, prácticas culturales, con el carácter universal de los derechos humanos. En esta cuestión, Patrice es uno de los grandes expertos. Quería comenzar esta mesa preguntándole a Patrice si realmente los derechos culturales pueden ser universales para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Quiero daros la gracia en particular al Ayuntamiento de Barcelona. Llevamos 25 años trabajando y eso me ha permitido venir frecuentemente aquí, con el Eduardo sobre todo. Y en este sentido hemos aprendido muchas cosas y eso también nos ha permitido contribuir a la creación de este movimiento que va más allá de Friburgo. ¿Por qué hemos esperado tanto tiempo? Porque no solo es la cuestión de universalidad, es más radical. Diría porque es demasiado revolucionario, demasiado fuerte. Se trata de aceptar que cada hombre y mujer tiene derecho a ser reconocido o reconocida como capaz de saber y de aportar a la sociedad un saber específico y original. Pero que para esto no hay suficiente con darle la libertad de expresión, sino tiene que tener también los medios, los recursos para hacerlo. Por tanto, por un lado,
cada hombre y cada mujer tienen la capacidad, y eso hace forma de su dignidad, de ser reconocidos como hombre capaz de saber y de reconocer su paisaje, reconocer sus padres, su memoria, su comunidad, sus pueblos, de reconocer las artes y las ciencias, pero al mismo tiempo, para que este derecho sea efectivo, es necesario garantizar las condiciones de participación. No participación en la vida cultural como un término, digamos, arbitrario y ambiguo. Tener acceso a recursos de calidad. Tenemos por un lado el problema de la igualdad y por otro la desigualdad extrema. Entonces, ¿cómo podemos garantizar este orden jurídico, este derecho, este acceso directo entre un ser que está sufriendo y otros seres que tienen capacidad para responder? ¿Cómo reconocer cuando ponemos el acento en las desigualdades más duras y fuertes, que son más duras que las desigualdades económicas, que las sociales, o que las originan, y que al mismo tiempo justifican los desórdenes políticos? La universalidad, a mi parecer, es un pretexto, porque cuando nos encontramos frente a una persona que sufre, la universalidad nos salta a la vista, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hace miedo. ¿Cómo puedo responder a alguien que aquí, que tal vez un poco más lejos, está sufriendo mucho? ¿Cómo puedo asumir que nuestras colectividades, sean cuales sean, nuestras asociaciones, autoridades públicas, no son todavía capaces de crear una verdadera democracia que dé acceso a todos y todas los servicios? La cuestión hoy en día es más dura que nunca. Estamos en una situación de guerra, estamos en una situación en la cual los objetivos del milenio están completamente por el suelo. ¿Por qué? Porque no están basados realmente en los derechos humanos como el principio de reconocimiento de la participación, y todavía menos no se basan en los derechos culturales ni en las dimensiones culturales humanas que garantizan o que deberían garantizar que cada uno en su relación con el medio ambiente y por tanto participar en la vulgarización científica, también participar en ejercicios prácticos de mantenimiento de los bosques o de las playas, de los barrios, de nuestras ciudades. Por ejemplo, también que para participar en el derecho a la salud se debe incorporar un saber biológico. Por tanto, tenemos un desconocimiento actual de esta dimensión completamente central y fundamental del ámbito cultural. Y hoy hablaremos del sector cultural como si fuese un sector a la banda, cuando en realidad se encuentra en la base de todas las capacidades y de todas las capacitaciones, de todo empoweramiento de todos los ámbitos. Esto es lo revolucionario. ¿Quién está de acuerdo hoy en día en admitir que una persona o una familia en situación de gran pobreza son un testigo privilegiado de lo que no funciona en la sociedad? ¿Por qué? Porque tenemos este principio de interseccionalidad. Esta familia o esta persona sufre todas las discriminaciones de nuestra sociedad, y nuestras sociedades solo pueden responder de forma categorizada. Lo cultural es lo que lo diga todo. No está a un lado. Los árboles
también hacen parte de la cultura. La educación, la religión, las formas de vida, las artes, por supuesto. La relación entre lo cultural y la formación no es una cuestión solo de tecnología, es también de las fake news. Es un problema que mientras aceptemos que haya mentira en la política, aceptamos la guerra e indiferencia. Y el problema es que todavía no nos hemos acercado a poder resolver esto. No se trata de orientar los derechos culturales a las personas, sino de poner a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de los derechos culturales, como en los otros derechos humanos. Son normas políticas que no conciernen a los estados, que concierne a todos los pueblos y a todas las personas. Porque un Estado no es más que una comunidad que un Estado, no es nada más, desde un punto de vista idealista, pero también desde el punto de vista hiperpráctico y exigente. Por tanto, el punto de partida aquí, que no ha sido conseguido todavía, es abordar un aspecto tan fundamental del ámbito cultural como de los derechos culturales. Un enfoque fundamental del ámbito cultural es todos los saberes en todos los ámbitos. Por tanto, es luchar de una forma más vigorosa contra la separación, lo que yo llamo el desmembramiento del ámbito cultural. Si separamos la educación y las artes, como se dice cuando se habla de educación artística y cultural, para mí no tiene ningún sentido esta expresión. Toda educación es cultural. El derecho a una educación, es decir, le droit de participer à une vie éducationnelle libre, c'est fondamental par là. Fundamental. La richesse culturelle Y por eso, au cœur du culturel. Il n'y a pas de raison de privilégier l'éducation artistique, l'éducation scientifique. no podemos dar más peso a la educación artística por encima de la científica. Las dos son fundamentales, las dos enseñan la necesidad de compartir. El hecho de que entre el mundo que está a nuestro alrededor y el mundo que está dentro de nosotros hay una porosidad. Dicho de otra manera, necesitamos compartir esto. ¿No es esta la esencia de aquello que es cultural? Y al mismo tiempo enseñar la vida social. La vida dentro de las comidas, las fiestas, es la misma idea. Un alimento no es solo un alimento. Un alimento es también algo simbólico. Es un compartir entre lo que tenemos dentro y fuera. No establecemos esta sinergia entre los dos ámbitos culturales, formación, vida cultural, derecho a la identidad, derecho a participar en los recursos, participar, derecho a incorporarlos, a asimilarlos, derecho a transmitirlos. Es el ámbito artístico, si no lo hacemos, siempre seguirá siendo marginal. En algunos casos se ve muy claramente. Hemos podido recoger muchos ejemplos. Por ejemplo, una actividad musical en un barrio pobre. Vemos cómo estas actividades musicales pueden contribuir a una liberación de la sociedad. Pero no nos podemos quedar limitados a esta noción. En el lenguaje internet se llama soft power. Necesitamos un hard power de la cultura, de la democracia. Hemos de compartir. Por tanto, aquí los derechos, el objeto y sujeto del derecho es el hombre y la mujer, no la cultura en sí. Se trata de un trabajo colectivo que nos permite hacer circular el conocimiento, que nos permite reconocernos. Cuando hablamos del derecho de identidad, hablamos también del derecho al reconocimiento. Yo tengo el derecho a reconocerte a ti, tengo el derecho a que me reconozcas tú y a reconocerme a mí mismo. Para reconocernos necesitamos reconocer a los otros.
los paisajes, las pinturas, los cuadros, las canciones. Y por eso necesitamos compartirlo en la cocina, en la calle, en todos los lugares. Y también necesito reconocer todas las formas. Y también de la misma manera necesitamos reconocer nuestras lenguas. Los derechos fundamentales son siempre libertades. No hablamos de libertades culturales, también son responsabilidades. Por tanto, responsabilidades para todos como ciudadanos. Y acabo con una definición un poco más concreta. Tenemos el derecho a reconocer y ser reconocidos, y es también el derecho de todos y en común. Por ejemplo, una persona que lee o escribe necesita esta libertad interior, la libertad lingüística, la libertad física. Pero para vivir esta libertad necesita compartirla. Por tanto, necesita vivirla en común. Eso no quita que esta persona, en su intimidad, en su individualidad, despliega su dignidad. Y todos necesitamos buscar otra persona con la que correspondernos, que nos pueda responder. Cada hombre y mujer, solo y en común, tiene derecho a participar en recursos culturales, cualquier forma de saber y de calidad que le permita vivir su proceso de identificación durante toda su vida. Recursos culturales de calidad. ¿Qué son esto? Esto tampoco nos gusta, porque hemos de posicionarnos. Pues aquí es donde se juegan las desigualdades. Hay gente que tiene una estupidez extrema, sobre todo cuando está en el poder. Hay gente que desesperan a niños y grandes. ¿Qué es un recurso de calidad? Este es el reto. Todos necesitamos la excelencia. Si hemos de hablar de igualdad, hemos de hablar también de excelencia. Necesitamos excelentes músicos, excelentes científicos, excelentes políticos. Y no siempre es el caso. ¿Cómo lo hacemos? Aquí también hay el aspecto de la esperanza respecto a los derechos culturales, porque no solo es una relación de poder, no es simplemente una cuestión de personas. Tenemos recursos culturales y patrimoniales, pero también patrimonio científico, no solo arquitectónico, o urbanos, o paisajístico. Tenemos patrimonios en todos los ámbitos, religiosos, lingüísticos, de cultura democrática, que aún sigue siendo muy débil, y los compartimos. Compartiéndolos podemos despertarnos unos a los otros, porque no hay un maestro por un lado y un estudiante por el otro. Hay un aprendizaje mutuo. Un recurso cultural de calidad es un recurso que instruye un espacio de interpretación. Es un espacio dialéctico y este ha de ser el mismo principio de la cultura democrática. No es un sector cultural, es la base de cualquier democracia. Muchas gracias, Patrice. Ayer hablábamos en la primera mesa de este vínculo entre participar en la vida cultural y democracia, ¿no? Y en la conexión directa entre este sistema cultural y la garantía de la capacidad de establecer diálogos, ¿no? Y gestionar conflictos. Pero esto hay que aterrizarlo, Lucina, luego en políticas públicas, hay que aterrizarlo en nuevas leyes. En estos momentos también aquí en Navarra se ha aprobado hace poco una nueva ley que ya es ley de derechos culturales. También en Canarias se está estipulando un sistema cultural. En Madrid se defendió hace poco una propuesta que no avanzó, pero estaba ahí. Y en Cataluña estamos también en un proceso abierto participativo para plantear
una nueva ley de derechos culturales y este ayuntamiento tiene ya un plan, un programa, una política, ¿no?, de apoyo que ayer veíamos con medidas muy concretas a estos derechos culturales. Desde México y como experta y consultora para muchos organismos internacionales en esta materia, ¿cómo aterrizamos en clave de ley de derechos culturales, en clave de políticas públicas, esta necesaria combinación entre el respeto a lo individual, a lo íntimo y el derecho también de los colectivos en términos de derechos culturales, ¿no?, profesionales o no profesionales, culturales? ¿Cómo lo ves? Gracias, Gemma, gracias, Patriz. Quiero expresar mi emoción y mi agradecimiento en primer lugar por estar acá, de este lado del charco. Cruzarlo ha costado una pandemia y unas lejanías físicas que no emocionales. Y quiero agradecer al Ayuntamiento de Barcelona y a la red de ciudades y gobiernos locales, porque estar acá me permite hacer una reflexión, creo yo, compartida. Efectivamente, estamos hablando de un campo que ha tardado porque había mucha incertidumbre de la convicción de dislocar lo establecido. Y yo creo que frente a eso estamos cuando hablamos de derechos culturales. Cuando se habla de derechos culturales por primera vez en México, se habla como en segundo plano, porque lo prioritario eran los derechos humanos. Y hay una reforma constitucional que reconoce los derechos humanos en articulación de toda política pública, de todos los sectores, lo cual supone una reformulación de la relación entre Estado y sociedad, de entrada, y un enfoque distinto de cómo se ejerce la política pública. Pero los derechos culturales aparecían como una pequeña posibilidad llena de dudas y de incertidumbres. De hecho, recuerdo muy bien el movimiento de la sociedad civil, que fue la que realmente en México impulsó la nueva legislación sobre derechos culturales, y lo que más trabajo costó en el debate fue colocar el concepto de derechos culturales en la legislación, porque efectivamente se insistía en la necesidad de hacer una ley general de cultura. Y volvíamos otra vez al énfasis: la cultura no se legisla. Lo que se tiene que establecer son sujetos de derecho y procesos para el cumplimiento de una serie de garantías. Y luego entonces el siguiente debate era, sí, pero entonces ¿cuáles son los derechos culturales? ¿A qué se refiere una ley cuando norma los derechos culturales? ¿Cómo podemos externar una categorización de ciertos derechos que tengan que ser garantizados de manera mínima pero universal? Y entonces se empezó a hacer una conversación muy amplia, muy horizontal, por muchos gremios, por muchos sectores, hablando de cómo en primer lugar se estaba hablando de el reconocimiento de la dignidad de la persona. Y si la dignidad de la persona ha de ser un eje fundamental, entonces estamos hablando del derecho a construir una identidad propia y a reconocer que esa identidad está en un proceso de construcción permanente, que no es una identidad estable y que no es una identidad decidida por agentes externos, sino como una capacidad de construirte en un contexto colectivo, pero en donde esa identidad en construcción ha de ser enriquecida en libertad. Pero la libertad y la libertad de expresión y la libertad exige condición de diversidad. Y la condición de diversidad es una condición en plural. Hay una diversidad de diversidades, no es una sola diversidad de la que estamos hablando. Y si hemos de reconocer el ejercicio de las libertades y la libertad de expresión como posibilidad, entonces estamos hablando también del disenso. Y estamos hablando de la puesta en valor de la discrepancia. Y la discrepancia como parte de un proceso de transformación que te va a remover todo.
Por eso es que también hablar de derechos culturales significa un reto en términos de política pública, porque transforma las bases desde donde los estados, entendidos en sus 3 niveles de gobierno, habían construido la relación de lo cultural con las ciudadanías. En algunos casos incluso asumiéndose como sustitutos, y en algunos, me refiero al caso de México históricamente, como el garante de la identidad, cuando en realidad ese es un desplazamiento a un derecho ciudadano, no a una función de Estado. Eso no le corresponde al Estado, al gobierno. Es una función ciudadana, es un derecho ciudadano en libertad construir. Pero tampoco es tan fácil, porque el ejercicio de la libertad creativa ha de tener excelencia, y en eso yo subrayo y firmo ante notario público lo que señala Patriz, porque a veces se confunde la diversidad con la tradición y con la estabilidad de las tradiciones en los entornos específicos territoriales, cuando en realidad para que exista una tradición tiene que haber contemporaneidad y tiene que haber innovación. Solo en ese sentido puede encontrarse las posibilidades de que esas tradiciones se vuelvan activas y tengan un sentido dentro de las propias comunidades como un elemento de transformación de su propia realidad. Pero eso entonces implica una transformación de los ecosistemas culturales. Y ahí es donde creo que en esta etapa del debate de los derechos culturales estamos en la reflexión, porque la transformación de los ecosistemas culturales ya rompen con la visión solamente de un vínculo entre productores y consumidores. Esa no es la mirada de los derechos culturales, aun cuando se reconozca la necesidad del acceso a ciertos servicios y bienes públicos, incluidas las infraestructuras, incluidas los espacios canónicos. Hay un derecho de acceso que tiene que ser garantizado, pero esas propias infraestructuras han de transformar las relaciones que establecen con los propios creadores y con quienes se relacionan con esas prácticas, porque ahora estamos hablando más bien de una libertad creativa que es ciudadana, y eso implica que en términos territoriales las prácticas artísticas y culturales han de darse en un contexto de diversidad, pero en un sentido también de libertad y de no acotar desde los gobiernos o desde los estados esos límites a la diversidad, porque al final del día, de otra manera, se está incidiendo nuevamente en una curaduría de cuál es la diversidad oficial. ¿Me explico? Ahí son parte de los retos que hoy en día tenemos que reflexionar. Por el otro lado, cuando se habla entonces del derecho a la información, al conocimiento científico-técnico y a la cultura digital, estamos hablando también de la posibilidad de las transferencias de los conocimientos a prácticas mucho más cotidianas y que sobre todo alimenten la posibilidad de la producción de contenidos. Entonces, ¿qué pasa con las políticas culturales? Que necesitan desplazamientos hacia la creación de nuevas condiciones en esos ecosistemas y no tanto el direccionamiento desde los estados o desde los gobiernos de aquello que la sociedad ha de disfrutar como diversidad. Lo que las políticas tienen que garantizar es la apertura de esos ecosistemas para que las diversidades puedan existir. Por otro lado, también es verdad que la gestión de los recursos culturales propios de las comunidades requieren de ciertos contextos, de ciertas normativas e incluso de políticas de financiamiento, porque de otra manera también es hágase en la tierra la libertad de quien pueda. Y yo creo que ahí también hay un debate de cómo se puede ejercer los nuevos esquemas de financiamiento o bien del fortalecimiento de dinámicas de economía social, de economía circular, porque la lógica muchas veces de los procesos culturales ya entrañan salirse del canon neoliberal que se estableció en un momento específico en donde todo está mediado por el dinero y todo se compra. Y la única posibilidad de esa relación está dada por ese mecanismo. Y yo creo que hoy en día muchas pequeñas organizaciones culturales comunitarias y muchos esfuerzos que se están desarrollando en ámbitos rurales o indígenas o de producciones de artistas contemporáneos
están generando estos nuevos vínculos de una relación muchísimo más de igualdad, pero al mismo tiempo pensando la sostenibilidad desde otro lugar. Y ahí quiero aludir justamente a este tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida desde las dos dimensiones, la social, por el profundo arraigo y la participación y la apropiación que han de tener las comunidades o las personas en sus procesos culturales, pero también respecto al sentido de la apropiación y gestión del recurso cultural propio. Es decir, cómo podemos hacer que la gestión de lo que hoy hago no comprometa los recursos de las futuras generaciones y que no los comprometa tampoco en el sentido medioambiental. Hoy en día no podemos pensar la política pública de la cultura si no tiene ese profundo componente medioambiental, porque en realidad hemos, creo yo, de abandonar esa visión antropocéntrica que piensa que la naturaleza ha de sacrificarse para esta noción productivista del ser humano. En realidad hay una relación profunda entre las diferentes formas de vida que además están relacionadas con cosmovisiones, por lo tanto no podemos hablar de un solo modelo de desarrollo sostenible, sino de muchas posibilidades de modelos de desarrollo sostenible, incluso cuestionando el sentido de modelo, pero muchas posibilidades porque están ligadas a cosmovisiones profundamente distintas que no colocan todas ellas necesariamente en el centro de la vida del planeta al ser humano. Y también cambia en ese sentido la perspectiva incluso de los derechos de autor, de la propiedad intelectual y de todas aquellas formas de protección que también son un derecho, porque hay un debate también respecto a quién pertenecen los recursos culturales que se están produciendo de manera contemporánea, sobre todo cuando son los pueblos en comunidad quienes han sostenido una forma, una expresión que implica una forma de reconocimiento distinta que no necesariamente está normada por el derecho positivo conocido para el ejercicio de la individualidad. Y ahí hay muchos ámbitos a nivel de gobernanza mundial que han de cambiar, porque la propiedad intelectual de pronto puede implicar la restricción de ciertas posibilidades de disfrute y de acercamiento, pero por el otro lado también hemos de generar otras formas de protección que garanticen que las comunidades tienen el derecho de disfrutar, de acceder y al mismo tiempo de recrear. Y por último, quisiera señalar que si los derechos culturales hoy no están asociados a la sostenibilidad, difícilmente podríamos tener un parámetro para poder plantear en términos de política pública los caminos bifurcados que se requieran. La desigualdad es profunda, está muy arraigada en los esquemas de producción cultural también, y yo creo que la democratización de la capacidad de simbolizar, de crear y de generar nuevos imaginarios son lo que hoy en día podría transformar el futuro y el presente de comunidades que han sido catalogadas como comunidades en pobreza, cuando muchas veces los están categorizando de esa manera porque se está aplicando una noción completamente cultural. Exactamente, una noción cultural. Y la sostenibilidad también implica cómo desde la política pública, no solo de la cultura, sino de la salud, del desarrollo urbano y de todos los otros elementos van a poder tener el componente cultural. No puede haber un desarrollo cultural equilibrado si la política urbana no reconoce la noción del espacio público, si no reconoce el enfoque de género, si no reconoce que la calle tiene género, si no reconoce que no se puede vivir de la misma manera en la oscuridad que en la luz. Y yo creo que ahí las diversidades son diversidades muy actuantes, muy políticamente claras en sus necesidades y en sus intereses, y por eso
el discurso de las políticas culturales puede llegar a ser, desde el punto de vista de los derechos culturales, sumamente conflictivo en ciertos campos. Y creo que a eso es a lo que tenemos que darle cabida. No hay una transformación posible de la política cultural sin conflicto, porque el conflicto es precisamente el proceso del cambio, y eso implica reconocer nuestras discrepancias y darles un poco más valor para poder avanzar en un sentido mucho más puntual. Muchísimas gracias. Jordi. A mi no em preguntis... Jordi, a mí no me preguntes sobre leyes, sino acabamos rápido. Me parece que tienes un perfil ideal para tratar estos temas como artista, como persona comprometida con la mediación, con la ciudadanía, desde el arte. Esto hablaban Patrice y Lucina, entender la cultura como un elemento que permite ligarlo todo, entender no solo desde políticas culturales y urbanísticas, de feminismo, medioambientales. Esto es algo que el arte hace mucho tiempo que está evidenciando, que trabaja, que se lo plantea, que hace estas preguntas. Porque los artistas sois el ejemplo claro de cómo la cultura es transformadora, y además cuando los artistas aplicáis esto a la transformación social, trabajando con ciudadanía desde el arte, sois el ejemplo vivo de estas cuestiones. ¿Qué piensas? Primero dar las gracias. Mi papel no es tanto enfocarme en el quién o en el qué, sino explicar el cómo. Estos temas se hablan desde hace mucho tiempo, pero es sorprendente que parezcan nuevos. ¿Cómo se aplican estas teorías y estos conceptos? No solo en la calle, sino dentro de las instituciones culturales. Yo puedo hacer un poco de sharing. Soy especialista en esto, en explicar partes de mi vida en la cultura. Soy un buen ejemplo de por qué los derechos culturales han de estar dentro de las instituciones y han de desbordar las paredes de estas. Yo soy de Campo del Arpa, un barrio al lado del Hospital de San Pablo. Es uno de los barrios... Me han puesto una diapositiva. Es uno de los barrios que tardaron más en tener una biblioteca en la ciudad de Barcelona. La biblioteca llegó en el 2010. Yo nací en el 82, es un barrio con pocas oportunidades culturales. Entonces, cuando comencé en el bachillerato, en Joan Maragall, en la Parada Metro Diagonal, existía un pequeño centro cultural que muchos reconoceréis como Casa Forum. En aquel momento estaba el Palau Macaya. ¿No he inventado esto? El Palau Macaya era el pre-Caixa Forum, fue para mí fundamental, como decían mis compañeros, sobre la construcción de la persona en un contexto, en diversidad. Aquí lo dejo. En ese momento, que yo estaba en clase, decidí, me interesa más lo que sucede en este centro cultural, porque este centro tenía las puertas abiertas siempre, a diferencia de ahora. Era un centro que tenía programas públicos increíbles, hablo de los 90, miles, y tenía la mediateca. ¿Alguien se acuerda? La mediateca era un lugar donde había internet gratuito, cuando no era tan normal tenerlo en casa. Tenía CDs de música, DVDs con las performances grabadas. Todo esto de manera gratis y de una manera muy hospitalaria. Yo me sentía como en casa. Por eso, esta idea de las puertas abiertas es fundamental. Por desgracia, esta es mi perspectiva personal,
Cuando los altos mandos descubrieron que esto tenía sentido y que venía mucha gente y que la mediateca estaba llena y las exposiciones estaban llenas, se reconvirtió y se trasladó al espacio que se llama Caixa Forum, donde ahora hay que pagar. La mediateca, por desgracia, se convirtió en un espacio de emprendeduría. Con eso digo todo. Y este espacio se ha reconvertido ahora en un espacio de realidad virtual. Con eso digo todo. Ahí podemos ver todas las derivas de cómo la cultura se entiende y cómo cuando funciona se cosifica y se transforma y capitaliza. Se convierte en una especie de servicio en vez de un espacio acogedor. Entonces, yo he de decir muy orgullosamente que este centro cultural me transformó como ciudadano, como artista y como educador. Y mi misión en este campo cultural, no replicar, pero sí perpetuar esa idea de centros culturales, de espacios comunitarios con puertas abiertas, para que la ciudadanía pueda hacerse los suyos. Trayendo esta perspectiva de practitioner, ¿no? De persona que hace proyectos, más que hablarlos desde la academia, es un proyecto que hicimos en el Centro de Arte Santa Mónica este año, a inicios de este año, conjuntamente con Alba Rie, que estaba por aquí en pijama, y con Elena Blesa, que también es una artista y educadora maravillosa. Las tres juntas nos planteamos bajo esta premisa de cómo hacer que una escuela del barrio catalogada de altas complejidades, y ahora podemos hablar de ello, se acerque al centro de arte, ¿no? Esa premisa ya por sí ya es incorrecta, ¿no? Porque ¿para qué queremos que se acerque? ¿Queremos que se acerque para hacer el check y ya está? ¿Queremos que de alguna manera vea las exposiciones? ¿Es importante que estos niños y niñas vean las exposiciones? ¿Para qué? ¿Para suministrar cultura? ¿Qué cultura, no? ¿Les interesa esa cultura? ¿Ellos tienen una cultura que podrían aportar? Muchísimas preguntas nos surgían entre nosotras tres y muchos cafés, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue, primero de todo, escuchar, ¿no? Y eso es una cosa que en mi nuevo trabajo también en Manifesta, que es esta Bienal Nómada, que como bien sabéis muchas de vosotras aterrizará en Barcelona en el 2023-2024, sabemos hacer muy bien, que es ir a los sitios y primero de todo escuchar y recoger información de cuáles son los requerimientos, qué es lo que se necesita y cuáles son los deseos, sobre todo, de estas comunidades, ¿no? Al juntarnos con esta escuela nos dimos cuenta que ese estigma de altas complejidades pesa muchísimo a la hora de matricular a los niños ahí, porque lo que hace es que se entienda que esta escuela es un gueto, ¿no? Entonces muchas familias no quieren llevar a sus hijos ahí. Investigando un poco por qué se considera altas complejidades, básicamente es una problemática de renta, es decir, los niños y las niñas que están allí no tienen el suficiente dinero, están en una situación vulnerable, que eso es lo que hace es que tengan acceso a comedor, básicamente. No es que los niños y las niñas tengan problemáticas de respeto o ¿no? Que hayan conflictos armados en el aula, sino simplemente se trata de una situación de vulnerabilidad. ¿No? Entonces lo que decidimos con mis compañeras, también con la directiva del centro que nos apoyó en todo momento, y desde aquí agradezco a Enric Puig que lo hiciera posible, y también al claustro docente de esa escuela, que es maravilloso, si no lo conocéis por favor id ahí porque es increíble, aprendimos nosotras muchísimo de ellos, es más que traer a los alumnos y a las alumnas al centro de arte y ya está, es parasitar el centro de arte y convertirlo en la escuela en cierta manera. Y con eso, y para eso, lo que hicimos fue lo que visteis en la primera diapositiva que mis compañeros han puesto. Es arrancar la placa del centro educativo, de la escuela, que como sabéis todas las escuelas en esta ciudad tienen una placa que indica el nombre de la escuela pública, y gracias, mil gracias. La arrancamos, la podéis ver aquí, Escola Drassanes. Y lo que hicimos fue una procesión, con la Jaganta, por supuesto, hablando de tradiciones. Patricia, esto es súper importante. Tiene que haber una Jaganta en la escuela, porque si no, esto no hay cultura. Entonces, la Jaganta María, que se llama, y veis que los chicos y las chicas tenían aquí como todo el material, es decir, se iban de excursión, se iban de acampada, pero se iban por una semana al centro de arte. Entonces, lo que hicimos fue
poner la escuela en el centro del centro de arte. Y en la foto siguiente creo que se ve bien, porque llegamos al centro de arte y colocamos la placa de la escuela al lado del vinilo de la exposición. Como que de alguna manera, bueno, aquí es cuando la bajamos y no es la siguiente. Lo que hicimos es colocarla al lado del vinilo, ¿no? Para que el público que viene a ver el centro de arte sepa que hay una exposición, pero a la vez también hay una escuela que está trabajando aquí, ¿no? Y eso generó, estamos con la procesión, en medio de las Ramblas, imaginaos. Yo era, por supuesto, la Giganta. Yo estaba debajo, pesaba un quintal, es decir. Y lo que hicimos durante esa semana fue todo el contenido formal de la escuela, y ahí hemos de agradecer muchísimo a las docentes que hicieron un trabajo descomunal, como siempre, y poco firmado, ¿no? con una gran generosidad, aplicar ese contenido formal a los contenidos expositivos de la exposición. Es decir, que si, por ejemplo, se está hablando de cocina o si se está hablando de colonialismo en la exposición, eso puede dar pie a que la profesora de sociales o de geografía tome esa exposición y lo convierta en contenido educativo, ¿no? Claro, fue súper interesante ver cómo se usaban los espacios del museo para dar clase, ¿no? Eso generaba muchos cortocircuitos, pero fue maravilloso, ¿no? Como que de repente, pues obviamente venía mucho público turista, porque estamos al final de las Ramblas, y los turistas de repente veían, pues, mogollón de niños alrededor tomando apuntes, ¿no? Delante de una obra, ¿no? Como que los veían demasiado aplicados. Y eso también generaba en los alumnos como una situación como, aparte de privilegio, por supuesto, porque esto, obviamente, no todas las escuelas tienen la posibilidad de venir al centro de arte y ocupar esos espacios, pero también una curiosidad, ¿no? Que nos explicaban las docentes que hay muchos alumnos que se habitúan tanto a la dinámica de estar encerrados con los protocolos COVID en unos espacios pues, pequeños, precarios, etcétera, que de repente están en un espacio amplio, bonito, en vez de estar sentado en un pupitre, en un puff, ¿no? en una especie como de sofá. Y hacer todo este tipo de actividades hacía que estuvieran mucho más aplicados, generaran muchas más preguntas, etc. Creo que me estoy pasando. Lo sé, soy bastante... pero simplemente decir que también fue muy interesante, y esto lo dijo el propio director del museo, Enric Puig, ver cómo el museo se adapta a esa escuela, ¿no? Cómo la terraza del Centro de Arte de Santa Mónica, que todas conocéis probablemente, que da a las Ramblas, se convertía en el recreo, por ejemplo, ¿no? O la sala del bar se convertía en el espacio de comedor, donde los niños y las niñas hacían el comedor del mediodía, ¿no? No, esto ya quítalo, esto quítalo. Esto es de Manifesta, si me dais tiempo luego lo explico, pero ahora no. Entonces, esa idea de porosidad que hablaba Patrice yo creo que es súper importante, ¿no? Porque al final los museos nacen con esa función, ¿no? Los museos nacen como a la corona de la escuela, ¿no? De alguna manera para acompañar a todos los contenidos que suceden en la escuela. Pero creo que poco a poco, y también por esas dinámicas neoliberales, hemos ido perdiendo esa idea, ¿no? Se ha ido convirtiendo el museo como en algo burgués que no tiene nada que ver ni con lo pedagógico, ni con la mediación, ni con la educación. Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que mi posición aquí es intentar explicar que esas cosas aún se pueden volver a juntar y que es súper pertinente ahora mismo, como hemos visto durante la pandemia, que muchas escuelas han hecho ese trasvase a los museos, pues creo que es esencial. Muchísimas gracias. Patrice, tú nos contabas la necesidad de entender la cultura como este fundamento del resto de las políticas públicas. Y creo que estamos avanzando en ese sentido a través de ejes que están presentes en nuestra vida cotidiana de forma muy fuerte y muy presente. Lucina también los comentaba. Uno de ellos son las migraciones, la movilidad de la población, que nos obliga a que planteemos los derechos humanos de verdad de forma integral, holística, ¿no? y que pongamos esta cuestión de la dignidad en el centro. Y en términos educativos, por ejemplo, también cada vez más la relatora especial del derecho a la educación está ya diciendo que la educación es un derecho cultural, ¿no? Creo que hay otras dos grandes revoluciones en marcha que apuntan a que será posible plantear esta intersección y esta
mirada cruzada, ¿no?, entre distintos sectores. Una es, evidentemente, los feminismos y la otra, lo decíamos ahora, ¿no?, es la ecología, la necesidad de sobrevivir, no el planeta, sino nosotros como especie dentro de este planeta, ¿no? ¿Crees que estamos realmente consiguiendo que los derechos culturales se entiendan desde esta perspectiva de derechos humanos y dialoguen con el resto de derechos humanos a partir de los informes y los avances de los distintos relatores? Merci. Ce que je crois, difficile. Vous savez, l'universalité des droits de l'homme est logiquement fondée sur leur interdépendance. Cette interdépendance, indivisibilité, avec l'universalité, est rappelée constamment dans les documents officiels des Nations Unies. Mais vous n'avez pas beaucoup d'États qui y croient. Et c'est ça le problème. Or, il nous manque un fondement logique. Ce n'est pas les droits culturels en dialogue avec les autres droits humains, c'est les droits culturels au centre. Los derechos culturales han de estar al centro de la capacidad misma de saber, la capacidad de ser autores de nuestros propios derechos, y esto no lo hemos conseguido. Porque el día que lo consigamos seremos un mundo magnífico. Y delante tenemos el peso de la ignorancia, el poder de los desórdenes establecidos. Estos desórdenes establecidos siempre consiguen crear disrupciones. Consiguen separar las palabras, los lenguajes, para corregir lo que Jordi acaba de decir. Queda mostrado perfectamente en su ejemplo que este derecho en la educación, en los museos, es completamente un derecho cultural. Y por tanto hay un vínculo estratégico, por decirlo, al mismo tiempo hiperpráctico y teórico, entre el derecho a la formación permanente durante toda la vida, y esto es lo que dice el informe, con el derecho a la información, a recibir información, a participar en una vida informativa de calidad. Y el tercer término es el patrimonio. Un patrimonio que se presenta entre un museo, una lengua, ciencia. Por tanto, no se trata de que hay un vínculo entre la cultura, el feminismo y la ecología. No son sectores separados. Siempre hemos de buscar el vínculo lógico. Los poderes políticos odian los vínculos lógicos. Siempre añaden palabras. Y al final, siempre añaden... Vamos a añadir esto que le gustará a aquel país. No es posible hacer esto. Un ser humano no puede captarlo todo. Tenemos una visión sistémica, es una visión que... La visión en la interrelación. Tenemos una entre el derecho a la información y el derecho al patrimonio. Tenemos una interrelación, tenemos un vínculo estratégico que es fundamental. Cada vez que tengamos un problema... Pour la notion de développement durable dont on vient de parler, je m'exprime librement, mais je pourrais volontiers proposer que dans l'objectif qu'on souhaite faire, et évidemment c'est très important pour les objectifs du millénaire, d'y mettre la culture, je n'aurais pas à y mettre la culture, parce que la culture, elle est, Jordi vient de le dire, récupérable. Elle est récupérable par n'importe qui. Ou bien on en fait un secteur art, industrie créative, et là vous avez un secteur qui est cassé, qui est essentialisé, ou bien on en fait un flou étnique, diversité. Esencializado, o bien nos aseguramos, como se dice, como magma, o bien tenemos dimensiones culturales. Por tanto, hablemos de las dimensiones culturales, de los diferentes rasgos, derechos. Los diferentes derechos dan una determinada gramática política, porque detrás hay obligaciones y medios para conseguirlos. Por tanto,
Hay medios políticos, pero también hay medios sociales, etcétera. Por tanto, yo defiendo más bien un desarrollo no solo sostenible, sino, en primer lugar, inclusivo de todas las personas. Y eso quiere decir con sus saberes. Y la inclusión de los saberes dará la sostenibilidad, en un sentido lógico, un desarrollo que podrá mantenerse porque será conforme a la realidad de la ecología, a la realidad de la economía mucho más inteligente que la que conocemos ahora, a la realidad de cohesión social, más dinámica, más democrática, porque se basará en unos saberes que siempre están en expansión. La modernidad es hipermoderna. Siempre pensamos que el hombre puede ser más inteligente de lo que es, pero ya lo es. Hemos de seguir trabajando por un desarrollo inclusivo para todas las personas, con sus saberes, sus instituciones, todo valorizando su diversidad. Y tendremos algo que se sostendrá lógicamente. No es una defensa de la cultura. Todo el mundo le dará la configuración que le convenga. Pero las dimensiones culturales sí que hay que definirlas. No es porque una persona venga de uno o de otro, es porque una formación de enfermero o mecánico o padre, madre, eso también hay que introducirlo y hay que recordarlo. Por tanto, creo que el reto es importante. Cuando tenemos un reto tan idealista, hay que saber, y ya tenemos mucha experiencia, y doy las gracias a Jordi Pascual por todo lo que ha hecho, todo su trabajo, por todo el recogido de información. Lo que es ideal es lo realizable aquí y allá, aquí y allá. Cuando digo realizable, es que podemos probarlo y demostrarlo. A mí me gusta mucho el concepto de demostración. Es algo lógico. Y para hacer buenas políticas necesitamos las palabras adecuadas, precisas, rigurosas, debatidas y lógicas. Y al mismo tiempo, a través de la experiencia, de lo concreto, eso lo podremos hacer. No sé si he respondido a tu pregunta. Lucina, también desde tu experiencia en la política y en la gestión de esta dimensión, de esta reivindicación de la dimensión cultural en todos los espacios en los que trabajas, pero sobre todo en este conflicto del que nos hablabas, ¿no?, entre estos retos, ¿no?, los feminismos, las migraciones, las comunidades rurales, las comunidades alejadas de la ciudad. ¿Cómo hacemos para que estas diversidades, como tú decías, ¿no?, hablen entre ellas y dialoguen en términos de horizontalidad, en términos de interculturalidad, que de verdad sea así y que no generemos, pues, de nuevo guetos de diversidades, ¿no?, instaladas cómodamente cada una en su equipamiento cultural o en su espacio público, ¿no? Quisiera referirme a una conversación que sostuvimos hace unos días en la sierra, en una comunidad indígena conocida como Wixárika, antes se les conocía como huicholes. Hay un proceso de autorreconocimiento de ellas desde su punto de vista. Habían ido a ver hacer una serie de rituales para equilibrar el mundo. Ellos están convencidos de que en este momento hay que refundar el planeta y una de sus prácticas culturales significaba esa posibilidad de ofrendar y de reconocer la relación más profunda entre la humanidad y la naturaleza. E hicieron un circuito, pero después dijeron que eso está bien, pero también necesitamos un plan de justicia. Y el plan de justicia significa el reconocimiento de nuestros derechos culturales, de nuestros saberes y de nuestras ancestralidades
como algo contemporáneo. Es decir, que la sociedad mexicana nos deje de ver como algo del pasado que hay que poner en un capelo, sino somos actores, actuantes de una política que nos interesa en nuestros territorios, pero interconectada. Y una de las cosas que plantearon las autoridades tradicionales en este diálogo fue el derecho que tenían de hacer el aprovechamiento de sus recursos para el buen vivir, y plantearon una serie de herramientas de cómo eso podía traducirse en formas de gestión específica de su propio recurso natural, de sus recursos bioculturales y de sus conocimientos, de sus símbolos y todos estos elementos. Lo segundo que plantearon es que había la necesidad de reposicionar la relación de las tierras, es decir, el territorio, pero también plantearon la necesidad de establecer una formación profesional artística reconocida, porque para ellos el arte no está separado de la vida, el arte forma parte de la estética cotidiana de una vida que requiere también para ellos un reconocimiento. Y entonces plantearon la necesidad de diseñar conjuntamente un programa de formación que en este momento está en diálogo, pasando por el aporte de los saberes que ellos mismos están protagonizando. Lo pongo como ejemplo porque en realidad lo que ellos están exigiendo también es su derecho a estar en muchos otros espacios que hoy lo ejercen, porque al final de cuentas los derechos se defienden y se construyen si se ejercen. Cuando se ejercen es ahí donde se hace el quiebre. Y ellos actualmente están en la itinerancia que están realizando, están planteando esos diálogos en la práctica y están haciendo el cruce de los sectores sin el conflicto epistemológico de la modernidad, porque en realidad para ellos esa división es absurda, no tiene sentido, porque la manera como gestionan la vida no está organizada por ministerios, sino está organizada por la organicidad que tiene una ritualidad. Y creo que ese es un ejemplo que nace desde abajo, que está planteado desde esas sabidurías y desde esos conocimientos ancestrales, pero que lo están entendiendo en esa perspectiva de cómo ellos pueden darle continuidad a la vida y cómo pueden garantizar a las niñas y a los niños de su comunidad una vida digna, reconociendo sus identidades. Por el otro lado, también creo que en los últimos tiempos se han producido a lo largo de las experiencias pues, que ha promovido también la Agenda 21 de la Cultura, muchas acciones puntuales que permiten esos tránsitos y que son concretas y que pueden permitir la creación incluso de ciertas formas de gobernanza que faciliten esos diálogos. Y eso, pongo un ejemplo, en la ciudad de Mérida, en el sureste de México, el análisis dio lugar al desequilibrio, a la desigualdad. La inexistencia de la posibilidad, ni siquiera del acceso, ya no digamos del desarrollo de las propias prácticas, a una infraestructura porque nunca existió en el sur. Entonces, una política de equilibrio basada en derechos culturales implica generar esa posibilidad para que entonces la propia comunidad pueda desarrollar sus propias experiencias en esos nuevos equipamientos. Es decir, el equipamiento ya nace con una lógica distinta, basada en derechos culturales. Ya no es para llevar algo y distribuir algo, sino en realidad para que sea el recipiente donde se construye una nueva relación de las prácticas culturales comunitarias. Pero al mismo tiempo genera una gobernanza en donde dice, a ver, los mismos instrumentos de política económica que han beneficiado a una serie de productores, ¿por qué no benefician a los productores culturales? ¿Por qué no benefician a los ecosistemas artísticos? Y entonces hay un complemento ahí que permite un instrumento que hace que las economías culturales puedan tener otra dinámica y otra forma de relación en términos de esa gobernanza. Y creo que muchas de estas pequeñas experiencias pueden ir desarrollando nuevas posibilidades de hacerlo práctico, Lo mismo
participé en un proyecto sobre el agua. El agua entendida como recurso natural, pero como cosmovisión, pero como función económica, pero también como un reto de ingeniería. Y sentadas en la misma mesa las parteras, el artista contemporáneo, el ingeniero, el responsable del financiamiento del agua, con una pregunta básica: ¿el agua para quién? ¿El agua para qué? ¿Y el agua desde dónde? Y la pregunta es cultural, aunque el proyecto era económico, pero la pregunta era cultural. Claro. Cultural. A eso me quería también la pregunta es cultural. Remitir para ir terminando con una última pregunta a Jordi, ¿no? Que las prácticas de arte comunitario, las prácticas de participación en la vida artística y cultural y muchos proyectos educativos que llevan ya mucho tiempo con la filosofía o la pedagogía entendida justamente como un trabajo colectivo alrededor de un reto, ¿no? El agua, la naturaleza, lo que sea. Entonces, ¿cómo vamos, Jordi, sistematizando los aprendizajes que estamos realizando desde estas buenas prácticas, ¿no? Porque creo que, como dice Lucina y como señalaba Patrice, ¿no? Hay ejemplos de lo que podría ser una buena orientación en ese sentido, tanto en términos de políticas, ¿no? Entendiendo esta cuestión que Patrice insiste tanto, ¿no? De reivindicar la dimensión cultural en todos los proyectos, como de aprendizajes a partir de otras diversidades culturales que no tienen este estereotipo de la modernidad y de los compartimientos estanco, ¿no? ¿Cómo sistematizamos los aprendizajes de lo que los artistas y los educadores ya estáis haciendo desde hace mucho tiempo? És que no t'agradarà la meva resposta, perquè la sistematización... No te gustará mi respuesta. Yo he estado pues, en el último año en varios proyectos revisando archivos educativos, por ejemplo, archivos pedagógicos, perquè crec que en el nostre propi context tenim unes experiències increïbles des de l'escola moderna, que van desde la escuela moderna, la escuela del mar, al grup pedagògic Batec, el grupo pedagógico Batec, y encontrar información de ya no de sus metodologías o de sus aprendizajes, de qué era, ya es casi tarea imposible, es difícil. Y yo creo que este es un debate que se lleva mucho desde comunidades y educación, que es la falta de archivos pedagógicos, ¿no? Que es un tema que ahora parece que está como volviendo a salir. Es súper necesario no solo archivar todo eso, sino encontrar nuevas metodologías de sistematizarlo, como tú dices, porque ese material es como un know-how que nos puede ayudar a implementar, no replicarlo, pero como recetas, que ya sé que el concepto de receta hay gente que le gusta y hay gente que no, pero a mí me encanta, ¿no? Porque una receta tú recibes una receta de... Mi madre hace una tortilla de patatas maravillosa, yo recibo su receta y yo la salseo un poco, le añado unas cosas y le quito otras, y eso lo hace un proyecto absolutamente nuevo, ¿no? Pero estoy reusando esos ecos o esas informaciones para hacer algo más. Y para mi creo que és una desgràcia, i ja parlo com a ciutadà, que no tenim grans arxius de tota la feina que es va fer, per exemple, durant la República, ¿no? Y creo que esa es una... Si me permite mi jefa, que está por aquí, creo que eso es uno... que no me escuche. Creo que es súper esencial que desde educación y desde Manifesta eso... Si Manifesta llega a Barcelona, eso se toma y se ponga sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esos archivos? A hacer publicaciones y no dejar esos archivos o esos sistemas muertos, sino activarlos constantemente con todo tipo de programas públicos y actividades, ¿no? Muy bien, pues em diuen que ens queden 5 minuts. Me dicen que nos quedan 5 minutos. Però sí que els demanaria... Les pediría a los tres si para cerrar quieren aportar alguna última reflexión, sobre todo pensando que después vendrán mesas de trabajo y que la idea es que los que estamos aquí nos llevemos una inspiración para seguir trabajando en derechos culturales. Me agradaría hablar. Mais on est encore en deçà du problème. Il faut que ce soit toute la société qui devienne observatrice et apprenante. Donc on doit analyser les pratiques d'une façon Prácticas de una manera contrastada, que no funciona y por qué.
allò que és universal es fa. Aquí hauríem del programa Paideia, que treballem a Xarxa 21, i fem cartografies, anàlisis, un museu, fa un museu, un hospital psiquiàtric, y aleshores hemos de hacer un análisis porque es donde podemos ver los contrastes y relaciones de los saberes. Y podremos entender los problemas de generación, entender los problemas políticos, de anticolonialismo que siguen existiendo, las cuestiones que están relacionadas, porque a menudo es una falta de cruzar saberes. Hemos de buscar también nuestras correspondencias, nuestras similitudes. Bueno, pienso que estamos ya en un momento en el que, en términos de la primera pregunta que me hiciste, de lo legal, estamos ya ante circunstancias en donde existen ciertos precedentes de judicialización de la defensa de los derechos culturales y en donde en varios países se han ganado determinados procesos. Creo que eso es muy importante porque existe ya un instrumento que, ligado a la creación de jurisprudencia, puede sentar las bases de una experiencia de defensa específica jurídica de esos derechos. Y creo que hay varias experiencias ya que son importantes. También la existencia de varias cartas de derechos culturales en ciudades que pueden tener una dimensión tanto operativa, de gobernanza, pero también de la organización ciudadana. Y ahí creo que me parece muy importante y hemos hablado poco de ella, yo he hablado poco de ella. Creo que hoy existe una gran cantidad de movimientos sociales que están desarrollando prácticas incluso de artivismo. Ese es un arte que está ligado a ciertos procesos y causas ecológicas, feministas, políticas, esencialmente de búsqueda de democracia. Y creo que esos movimientos de sociedad civil es necesario mapearlos, fortalecerlos y generar una forma de relación distinta, de reconocimiento. Perfecto. Gràcies. Jordi, 30 en 30 segons. Pues, no sé, un consell molt pràctic i tornar a la pregunta, no? De com donar... Seré muy práctico y volver a la pregunta. L'accés a aquestes comunitats. De cómo dar acceso a estas comunidades, por los ejemplos que habéis visto y por lo propio manifestado, desde el diseño de las estructuras participativas, la comunidad tiene que estar envuelta en el proceso. Y eso significa también dotarle de un presupuesto, es decir, no pensar tanto los programas desde la institución hacia la comunidad, sino ya desde el inicio que esté incluida y que ellas puedan modificar esa forma, ese proyecto, para que realmente lo sientan suyo, porque una cosa que no hemos hablado tampoco, también culpa mía, es cómo se ceden al final estos proyectos participativos a las propias comunidades. Nosotras tenemos que estar en ello, pero en algún momento hemos de marchar. Y entonces es importante ese handover o ceder el poder a esas comunidades. Muy bien, pues passem a cedir el poder a la comunitat i nosaltres marxem. Vamos, pasamos a ceder, marchamos, gracias.